Cita Ramón Mateo, uno de nuestros grandes maestros de ajedrez, y creo que el primer gran maestro de ajedrez. Vamos un poquito. ¿Tiene el título de gran maestro usted? Sí, claro. Sí, soy el único dominicano que ostenta ese título. Y bueno, lo conseguí en el 2008, ganando uno de los torneos más grandes que hacen en Francia. Entonces, proyectar a la República Dominicana en Europa, en el ajedrez no es igual que béisbol, ni tirar una pelota, sino el ajedrez ya es otra cosa. ¿Qué implica ser un gran maestro de ajedrez? ¿Cuántos grandes maestros de ajedrez tiene el mundo? Bueno, en el mundo hay aproximadamente 2.000 grandes maestros. Oye, 2.000, sí. 7.000 millones de almas. Y la República Dominicana tiene uno, mi persona. Entonces. ¡Bravo! Muy bien, ¡Bravo! Muy bien. Entonces, eso es lo que no se aprecia en este país, nada más que hay que apreciarlo y proyectarlo en las escuelas para los niños. Así es. Para que hayan niños más pensantes, mejor educados y en sí sean mejores personas. Usted nada más estudió ajedrez aquí, escúchame maestro, aquí. Yo me dediqué al ajedrez y me desarrollé en Europa y en los Estados Unidos. Maestro, ¿ya usted le ha tocado enfrentarse a máquinas? Sí, yo he jugado con computadoras y bueno, y también he jugado con los jugadores de la élite mundial, de Rusia, de los países más desarrollados, y bueno, también he tenido buenos resultados. Pero básicamente... Básicamente el ajedrez hay que llevarlo a las escuelas para que los niños... Amén, así enseñarlo a pensar. La tanda extendida. Para que piensen. Y bueno, yo en un momento le presenté un proyectito pequeño al ex ministro Fulcal para proyectar el ajedrez y difundirlo. Y bueno, a ver si comenzábamos con ese plan piloto. Sí, un pequeño plan piloto. Y comenzar. Y no le hicieron caso. No dieron bola, nos dijeron que sí, que sí. No, porque eso no da negocio. Sí. Bueno, le voy a hacer un bloque de preguntas. Una sola, José, porque él viene a plantear algo y entonces tenemos poco tiempo. Tú verás, pero tú no sabes. Es que tendríamos poco tiempo, pero una sola para pero que es duro. Sí. Bueno, ahora mismo hay un escándalo mundial desatado por la plataforma de chess.com, ¿verdad? Como por el caso de Niemann y Carlsen. Niemann. Él se metía a dispositivo electrónico en el aro. Es un campeón mundial de ajedrez para engañar al contrario. Y ahora mismo eso ha sacudido los principales espacios de ajedrez del mundo, porque dicen que estaba haciendo trampa para ganar la partida. Yo quisiera saber la opinión suya sobre eso. Como tenemos corto de tiempo, meterle ahí mismo lo de Gambito de Dama, el fenómeno de Netflix, la serie de la pandemia. Sí, y por último, ¿qué es lo que pasa en Santo Domingo Norte que se producen tantos ajedrecistas? Si eso es un fenómeno o eso es algo natural. Bueno, comenzando con el tema de Niemann Carlsen. Sí. Fíjate qué pasa, en el año 1972, cuando fue el match Fischer-Spassky, se jugaba un ajedrez diferente, romántico, porque venía de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, en los países del bloque, el ajedrez era una cultura, como el ballet, como la literatura, como muchas cosas. Incluso los ajedrecistas en el bloque soviético, en esa época, eran figuras muy finas, muy destacadas. Un ejemplo, cuando iba Víctor Korchnoi, que fue la patria más famoso que hubo en Rusia en el año 76, era una figura que la gente lo conocía en todos los sitios. A ese nivel llegó el ajedrez. Bueno, entonces, cuando vino el match de Fischer-Spassky en el 72, los rusos se sintieron un poquito ofendidos porque el americano le ganó. Entonces ya ahí estaba la Guerra Fría en su buena, estaba lo de Vietnam todavía. Y entonces, bueno, pasó esa situación. Los rusos perdieron el campeonato mundial. Y bueno, vino Karpov. Y en sí, bueno, después vino Kasparov. Kasparov con Deep Blue de IBM. Deep Blue, por ahí vamos. Que IBM entonces, le ganó. Entonces, bueno, Deep Blue, después vino Kasparov. Deep Blue es una inteligencia artificial, ¿eh? Deep Blue, sí, un banco de datos. Para que tengan una idea, en el 92. Sí. Y estamos en el 2022, hace 30 años. Sí. Y entonces echaron dos matches. Sí. Uno lo ganó Kasparov. Y el segundo lo ganó Deep Blue. Lo ganó Deep Blue. Entonces ahí hubo un impasse de que quizá la gente cuestionaba que Kasparov no jugó adecuadamente. Y bueno, y
porque decían que él podría hacer negocio, que él perdiendo hicieran el tercer match para él ganar más dinero. Y bueno, y hubo ese cuestionamiento. Pero bueno, volviendo al caso de Niemann y las partidas virtuales, porque son virtuales, no, en línea. Por ahí vamos. Entonces, sí, a partir de la pandemia, el ajedrez fue el deporte que más se jugó en el mundo. ¿Por qué fue el deporte que más se jugó en el mundo? Bueno, pues estaba todo el mundo confinado, y entonces ahí vino el internet, vinieron entonces las redes, vinieron los módulos, la inteligencia artificial, y bueno, como Carlsen es patrocinado por Bill Gates. Usted se refiere a Magnus Carlsen, el que denunció el fraude. No. Sí, fue él. Entonces, cuando viene esa situación, el ajedrez se expande por las redes. Entonces ya fue el deporte que más se jugó. ¿Qué pasa? Que entonces ahí comenzaron los torneos en líneas, vía internet, porque la gente no podía estar por la pandemia físicamente. Y ahí vinieron entonces los cuestionamientos de la trampa, por jugarse en línea. Y bueno, llegó a un punto que vinieron muchos jovencitos y por medio a que domina mejor la tecnología, pues entonces avanzaron los jóvenes, ¿no? Y bueno, la India es un país que es un modelo para el ajedrez, los niños. La India tiene la mayor cantidad de matemáticos per cápita en el mundo. Sí, maestro, escúchame, José. Usted se comunicó con nuestra producción, también sé que ha hablado con doña Consuelo. ¿Usted quiere compartirnos algunas inquietudes sobre temas administrativos en la Federación de Ajedrez? Así es. Pero, Julio, aunque no me responda lo de Gambito de Dama, yo quisiera que una reflexión sobre lo que pasa en Santo Domingo Norte, que hay tantos niños con un talento para mí inexplicable sobre el juego de la ajedrez. No sé si ustedes se acuerdan que la simultánea que yo hice hace muchos años en los Huerrícanos. Fue la simultánea que empujó ese proyecto. Pero ¿qué pasa? Que a la federación no tener un programa objetivo, donde hayan entrenadores, hayan técnicos, ese programa se ha quedado en mucho espuma y poco chocolate. ¿Qué es lo que pasa en la federación? ¿Qué es lo que pasa en la federación, maestro? Bueno, lo que pasa en la federación es que la federación no tiene dolientes. ¿Quién la preside actualmente? Pedro Domínguez Brito, es eterno. Pedro, es el hermano pero ese es mi amigo. Renunció del PLD. Es un pichón de dictador. Coño, pero ¿cómo va a ser? Pedro, llámame, Pedro. Llámame. No pueden dejar hablar. Vamos a dejarlo hablar. Porque él dice que es un pichón de dictador. Va por ahí. ¿Y él es ajedrecista? Pedro, un intelectual, compadre. Pero no sabía que saludos para Pedro Domínguez. La federación no tiene quien lo defienda. Entonces, como no tiene quien lo defienda, el Comité Olímpico está unido con el ministro de Deporte del momento. Y como antes tuvo Danilo 8 años, pues entonces Pedro... Danilo Díaz, con el gobierno de Danilo Medina, Pedro tuvo mucha fuerza con ese gobierno, porque... pero ahora es malo. Ahora es malo. Entonces, lo que ha pasado es que este ministro de Deporte ha seguido la misma línea, porque el Comité Olímpico lo que le interesa es el voto de la federación para ellos permanecer. A Luisín y a Colin. Entonces, la situación que hay ahí es que hay Unión Federación, Comité Olímpico y Ministerio de Deporte. Entonces la federación no tiene nada que lo Pero eso se refleja en alguna irregularidad, porque es un dictador que él se acogió a la federación para él. Entonces pero se refleja todos los federados, las federaciones se ha dejado Pedro aproximadamente $5 millones en la federación. ¿Y cómo? ¿Qué? Porque Pedro es un genio. Él busca patrocinio público y privado, haciendo torneos, dedicándose a los políticos que no saben ni mover las piezas. Entonces, esa situación... Espérate, ¿cómo la...? Pero ese dinero va a favor de... Pero no es de la institución. No es de la institución. No es de la... Bueno, el dinero se maneja con poca transparencia. Por cierto, Pedro. Porque Pedro no maneja nada. Yo quiero hacer algo. Yo voy a abusar de la amistad que yo tengo con Pedro para invitarlo al programa, para que Pedro se refiera al tema del PLD y al tema de la Federación de Ajedrez. Vamos a coordinar. Sí, bueno que lo inviten para que él hable. Claro. Pero usted tiene documentos sobre eso, maestro. Esos recursos, ¿cómo se manejan?
¿Y usted tiene documentos sobre eso que usted está diciendo? Yo le envié los documentos de la Cámara de Cuentas, del sometimiento y de la PECA, que se ha sometido, incluso los mismos que eran de la Federación con Pedro, lo sometieron a la PECA y a la Cámara de Cuentas. Yo le envié los documentos. Sí, usted mandó los documentos, los tenemos aquí. Mírenlos ahí. Que lo han sometido, bueno, a la Cámara de Cuentas no se somete. Lo que se ha pedido es una investigación de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas la hizo. Parece que él con la maniobra política que él maneja, eso no se ha transparentado. Entonces, él está cuestionado por todos nosotros, los ajedrecistas, porque el dinero lo manejan como un colmadón. Entonces, Pedro, tú tienes que responder todas estas cosas, entonces, hermano. Yo sé que eso no tiene que ver. Pedro Domínguez Brito. Oye, que a mí me parece increíble. Es que yo. Pero ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen. No, yo se lo digo. Yo he estado en su casa, en su peña. Eso no tiene que ver nada con eso. La peña es otro tema. Que por cierto, cuando venga, porque me dijeron que él está al frente de un pool que está proponiendo la compra al Centro Médico Dominicano. No, yo desconocía eso. Sí. Entonces, fíjense qué pasa. Lo que nosotros los ajedrecistas hemos peleado con Chani, coordíname eso con Pedro. Vamos a traer a Pedro al programa esta semana. La transparencia. Incluso el Consejo de la Federación le hizo un sometimiento vía el Comité Olímpico, la FIDE y el Ministerio de Deporte, porque en las últimas elecciones él compra todos los votos de los ajedrecistas. Que lo compra, no, es que es un tipo ético. No, Pedro no hace eso. Bueno, eso es lo que Pedro compra votos. No, Pedro no compra votos. Pedro nunca ha sido candidato a nada en el PLD. No, ese tipo no es así. Pedro, llámame. No. Tú sabes que los Domínguez Brito son tacaños. Tú has jugado ajedrez haciendo trampa. Pedro y Domínguez son dos cosas aparte. No, son tacaños toditos. Maestro. Son dos cosas aparte. Son dos cosas aparte. Son dos cosas aparte. ¿Quiénes lo han sometido? ¿Cómo la Cámara de Cuentas está Pero, o sea, ¿quién lo sometió a la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, una serie de ejercicios, incluso. O sea, firmaron un documento. Solicitando una investigación. Incluso gente que eran de subcomité ejecutivo fue que lo sometieron. ¿Qué dice la auditoría, maestro? Hasta ahora la auditoría la tiene secreta porque él ha maniobrado, porque él tiene contacto político para que no se conozca la auditoría. Que no se conoce la auditoría. Sí, entonces a mí me sorprende ese. Señores, yo les pido a ustedes, con todo el respeto que me merece el maestro. Mira el documento. La principal autoridad del ajedrez aquí. Escúcheme, con todo el respeto que él sabe que lo admiro hace mucho tiempo. Sí. No, pero hay que escuchar hay que escuchar la otra campana. Pero eso es lógico, eso es lo que hacemos en este programa. Porque está haciendo acusaciones súper graves. Pero este programa se caracteriza porque viene todo el que tiene que venir. Entonces, toda esa consecuencia de esa no transparencia ha redundado en el manejo de la federación de que los niños no jueguen ajedrez. Y entonces ellos no tienen programa de niños ni de jóvenes para que el ajedrez se desarrolle ni haya cambio generacional. Entonces, esa corrupción y esa poca transparencia. Vamos a decir supuesta corrupción. Esa supuesta corrupción. Sí. Supuesta corrupción. No, porque empieza a arreglarlo. Empieza a arreglarlo. Que le miente. Yo le diría alguna irregularidad. Otro arreglo más. Sigan arreglando. Porque lo que se quiere es que se hagan las investigaciones. Otro arreglo más. Sigan arreglando. No sé como el gobierno de Luis Abinader, que es un gobierno del cambio. Pero no sé, en eso no está pendiente. ¿Qué le importa eso uno está oyendo eso porque usted lo está diciendo. No, pero que le ponen recursos, ¿no es verdad? Le ponen muchos recursos que se manejan. Muchos recursos que se manejan. Entonces, como se manejan muchos recursos sin transparencia, el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. Entonces no pueden personajes como Pedro Domínguez Brito gravitar en el medio diciéndole a la gente que la cosa está bien cuando realmente está mal. Maestro, ¿por qué son eternos los presidentes de la federación? Maestro, déjeme preguntarle una cosa que es de política. Usted es miembro del PLD. Nunca he sido miembro de ningún partido. No, porque ahorita comienzan a decir que usted está diciendo eso por la renuncia de Pedro del PLD. No, y no contentos, pueden, es verdad. No, y por lo que Pedro dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Que se convirtió en qué? Que había que comprar la voluntad. Él dijo que el bochismo se convirtió en vinagre. Abel compró los votos. Eso fue lo que dijo Pedro. ¿Por qué los presidentes de las federaciones son eternos? Bueno, fíjense qué pasa. Después que el Ministerio de Deporte comenzó a dar ese dinerito, esas mensualidades, pues entonces es muy fácil manejar las federaciones. ¿Cuánto recibe la federación? La de ajedrez, por ejemplo, ¿qué recibe? La federación recibe aproximadamente ellos con los patrocinios privados. Y no, sin patrocinio del Estado, el dinero público.
algunos 10 millones al año. Y entre los otros, más o menos, 20 millones. 20 millones. Porque le entra por la vía privada. Okay, sí, mucho dinero, colaboraciones. Sí. Pero en el fondo, ustedes lo entienden que hay unos 5 millones de dólares ahí que de lo que ustedes no saben cómo se ha manejado. Desde que él llegó a la federación se han manejado aproximadamente 5 millones de dólares. Recibo sin transparencia, ni contabilidad, ni administración. ¿Usted está Para dispuesto mí, a ir a la las únicas dos justicia? federaciones que Permiso, funcionan ¿usted está ahí, dispuesto a ir a la justicia? karate. Permiso, Pedro. Pero deja que. Y voleibol. ¿Usted está dispuesto de ir a la justicia con esas aseveraciones que usted está Fíjense haciendo? qué pasa, yo soy ya un hombre ya mayor. Sí. Aunque él no ha dicho, él no ha dicho, él no ha acusado a nadie. Es lo que ha dicho que no ha habido transparencia. Es lo que está diciendo que no hay. Yo le estoy preguntando. Informe, no, porque es lo que está diciendo que no hay informe. Pero usted está dispuesto que si lo llama, porque Pedro va a responder llevándolo a la justicia. Al mismo nivel, pero no. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la A justicia? donde quiera. Pero que Pedro, pues usted va a pelear. Pero No, yo no peleo, no peleo. Pedro Domínguez Brito, que habla tanta tontería de transparencia. Julio, retirado. No, es lo que tiene que ser transparente y da un informe. Este señor le está reclamando Pero informe. tú no lo has escuchado a él. Que dé el bueno, Pero eso es precisamente lo que él quiere, porque no lo he que se escuchado. informe. Porque no lo he escuchado, lo quiero escuchar. Que venga aquí con el informe y que Que explique venga. cómo él ha Pero manejado su ¿cómo tú cuarto, dices que él punto. habla tonterías si tú mismo dices que tú no lo has escuchado? No, me refiero a otra cosa que hablaba, los disparates que habló de que, La él carta, se va, la carta. que él se va y que porque ese partido se ha convertido en una vaina. Y Él que no se hizo oye rico en ese partido. ¿Qué es lo que está hablando ¿Cuándo mierda, ese coño? Julio. ¿Qué es lo que está hablando mierda, coño? Un partido que se hizo rico. Entonces, bueno, que los otros quieren manejar dinero. Oye, ya ¿Y yo usted vi qué- que y usted qué no manejó va a ahí? venir. Pero ven acá. Cambio y fuera.